Universitaria FM 94.5 presenta Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conduce el psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Hablando con Psicología. El programa de hoy es un programa que va a tratar un tema difícil, muy delicado en realidad, pero muy importante. Y la verdad es que como conductor de este programa me siento bastante contento de que tengamos la ocasión de tocar este asunto aquí con un especialista en esta materia que nos va a poder entregar orientaciones y directrices que esperamos que les puedan ser útiles a quienes nos escuchan. Hoy día vamos a conversar sobre el tema de la agresividad, las agresiones sexuales y los abusos sexuales, un tema que es muy difícil. Y para conversar sobre eso tenemos como invitado a Nelson Muñoz, quien es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de La Serena y es además coordinador clínico del CAPSI, el centro de atención que posee nuestra escuela, donde se desempeña desde hace 7 años. Y lleva además, por 9 años trabajó en el CABI, una institución no directamente vinculada a la universidad que se especializa en las agresiones en general, todo tipo de violencias hacia las personas y entre ellas las agresiones sexuales, de manera que es una persona que tiene una amplia experiencia en esto y además tiene no solo las competencias profesionales, sino, puedo decirlo porque lo conozco personalmente, tiene condiciones humanas muy especiales que lo hacen, creo, realmente una persona que ha hecho un aporte en aquellos ámbitos en los que se ha desenvuelto. Nelson, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y también agradezco por tu muy buena, sobre todo el final de tu presentación. Agradezco tu comentario, tu valoración hacia mi persona. Bueno, los psicólogos clínicos, yo también lo soy, somos personas, ¿no es cierto? Tenemos una formación profesional que es importante que sea sólida, pero siempre las características personales yo creo que son muy importantes y yo sé que tú también te has dedicado a esto porque había un llamado interno a querer servir y ayudar a otros y en eso estamos. Ese es el gran propósito que tenemos con este programa también. Vamos al grano al tiro, es un tema difícil. ¿Qué se entiende en todo caso desde el punto de vista académico? Partamos por ahí, por ¿se las llama agresiones sexuales o se las llama abusos sexuales? ¿Cómo es eso? Sí, qué bueno que parte la pregunta con esa distinción, pues. En general, ya que planteas como del mundo académico, en general en el mundo académico y sobre todo el mundo científico, se suele hablar más de abuso sexual. En publicaciones, por ejemplo, en el mundo anglosajón hablan más bien de abuso sexual que de agresión sexual. Y en Chile particularmente y en algunos países latinoamericanos se habla más bien de agresiones sexuales. Y básicamente la diferencia es porque tiene que ver con que los abusos sexuales constituyen un tipo de agresión sexual desde el punto de vista social jurídico. Me explico. La agresión sexual es todo, lo podemos entender como toda conducta de agresión de una persona a otra con fines sexuales. Ajá. Y el abuso sexual podríamos decir que es una agresión con fines sexuales, pero hay un componente abusivo. Y ese componente abusivo está dado desde una diferencia de poder. Ahora, muchos se preguntarán, ¿es posible que exista una agresión sexual no abusiva? Posiblemente no, o posiblemente sea muy escasa, ¿no? Así que en términos generales yo partiría hablando desde el punto de vista académico que la podemos usar como sinónimo. Y jurídicamente, que es un tema muy cercano en este tema, ¿no es cierto?, en este asunto, ¿se hace alguna distinción entre agresión sexual y abuso sexual? Sí, ¿puedes contarnos más de eso? Precisamente, porque así como, aclaro que en el mundo académico podríamos decir que son sinónimos, en el mundo jurídico, en Chile al menos, no es lo mismo, porque el abuso sexual es un tipo de delito, ¿ya? Y así hay otros delitos que son sexuales que no son abuso sexual, como por ejemplo la violación,
como así también el estupro, que son otras formas de agresión sexual que se tipifican jurídicamente como agresiones sexuales. Ahora, perdón, ¿qué es el estupro? Es una palabra que es muy conocida para quienes están en el área, pero no para el común de las personas. ¿Qué se entiende por estupro? Sí, primero, si me permite, quisiera señalar que en términos jurídicos está el abuso sexual y está la violación, en donde la violación sería aquella agresión sexual donde hay penetración. Uh-huh. Y en el caso del abuso sexual no hay penetración. Y en el caso del estupro, por eso que me di esta vuelta para poder responder tu pregunta, el estupro hay penetración, pero la diferencia con la violación es que en el estupro no habría resistencia de la víctima, sería una relación consentida. Uh-huh. O sea, pero que generalmente involucra manipulación, una suerte de seducción indebida de un adulto con un niño o algo de ese tipo. No es el consentimiento natural en que una pareja adulta tiene relaciones. Es un consentimiento entre comillas, ¿no es cierto? Sí. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos desde un punto de vista jurídico, social jurídico, generalmente hacemos la distinción entre violación, agresión, estupro. Perdón, abuso sexual, estupro y violación. Pero en términos académicos, en general, todo esto se suele conceptualizar como abuso sexual. Sí. Tú llevas bastantes años en este tema. La legislación ha cambiado desde hace algunos años a esta parte. Tengo la impresión, como ciudadano, la pregunta te la hago a ti como especialista, que la legislación ha cambiado para bien, está siendo más cuidadosa, está haciendo distinciones más finas, está considerando más los factores propiamente psicológicos involucrados en todo esto. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, yo creo que sí, yo creo que había una evolutiva en esa línea. No obstante, hay desafíos muy complejos. Una de las principales dificultades es, por ejemplo, poder penalizar el abuso sexual. O sea, si bien se han dado ciertas condiciones, pero hay claramente dificultad en lo que es la penalización del abuso sexual, en términos de que alrededor de un 15, un 20% de las denuncias llegan, por ejemplo, se activan, no recuerdo en este momento el concepto, ya, pero entran a un circuito de penalización de manera más activa. De acuerdo. Ya solamente en el fondo, 1 de cada 5 agresiones sexuales que son denunciadas transitan en un proceso penal llegando a resoluciones jurídicas. ¿Y qué ocurre con las otras 4? Se pierden porque no hay pruebas suficientes, porque en ocasiones las investigaciones son tremendamente complejas. En el caso, por ejemplo, sobre todo en las agresiones sexuales en los niños más pequeños, en donde las pruebas son relatos. Ajá. Entonces el relato de un niño frente al relato de un adulto. Un niño de 3 años, por ejemplo, de 4 años. Entonces es muy difícil poder pesquisar jurídicamente un delito. Entonces, por eso que es muy complejo el tema de poder desarrollar procesos jurídicos más completos. Bien, vamos a continuar conversando luego de una pausa con Nelson Muñoz acerca de los abusos sexuales, y vamos ahora, para alivianar un poco lo que estamos tratando, una hermosa canción de Silvio Rodríguez, Como Esperando Abril. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abril. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito
un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da como una tempestad de cometer. Mucho más allá de mi ventana, gudunes jugaban a hacer un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando abrir. Estamos conversando con Nelson Muñoz en el programa de hoy acerca de un tema difícil, un tema complejo, pero muy importante nos parece de tratar, y queremos aprovechar toda la amplia experiencia que tiene nuestro invitado respecto a este tema. Nelson, tú te desenvolviste por bastantes años en el CAVI, que era un centro especializado en violencias en general. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, ese es un centro de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, que cumplía como propósito la atención a víctimas de delitos violentos. Ahora, cuando hablamos de delitos violentos, pensamos en homicidios, en robos con violencia y delitos sexuales, entre otros. Pero la mayor cantidad de los delitos que son tratados, que son intervenidos en este centro de atención, son los delitos sexuales. De acuerdo. Y yo sé que tú participaste en una investigación muy acuciosa, con una cantidad de datos bastante grande, una investigación muy relevante a nivel nacional, que se hizo no con datos de todo el país, sino que con datos de la cuarta región. Sí. Y ahí hay algunos antecedentes que vale la pena comunicar, por duros que sean, digamos, pero nos pueden ir permitiendo tener más claro qué es lo que ocurre y por lo tanto prevenir también, que es algo que quiero que vayamos conversando en unos minutos más. Pero vamos primero a esos datos importantes. ¿Cuáles te parece a ti que son datos significativos que puede conocer cualquier auditor, como los que nos están escuchando en este momento, respecto a esa información de lo que encontraron ustedes en esa investigación? Sí, bueno, primero que nada, este es un estudio que está todavía en el horno, en términos todavía no está publicado, pero ya está trabajado, ya está desarrollado. Y lo interesante de este estudio es que una muestra muy significativa, es sobre 600 casos. Entonces, 600 casos sobre los que hubo denuncia de agresiones sexuales, sí. Que llegaron al CAVI a lo largo de una cantidad de años. Del año 2002 al año 2015. Del año 2002 al 2015, sí. O sea, a lo largo de 13 años. Sí. Es una muestra muy significativa. Y eso es un valor muy importante en términos de investigación. Ahora, respondiendo en sencillo, eso quiere decir que debiera reflejar bastante bien la realidad de lo que está ocurriendo en la cuarta región respecto de los casos que se denuncian. De los casos que se denuncian. Eso es importante, Mauricio, aclarar que se sabe que hay casos que no llegan, no se llegan a denunciar. Estos datos están basados, que esto es importante que lo sepa la gente, estos datos están basados en población que denunció. Ajá. ¿Ya? O sea, porque de repente cuando se dan cifras a veces la gente se asusta, se generaliza. Acá los datos están dados desde las denuncias. Ahora, respondiendo a la pregunta, hay varios datos.
y algunos son muy coincidentes con estudios internacionales y con algunos estudios que se han hecho en Chile también. ¿Cuáles son coincidentes, por Coincidentes, por ejemplo, que la mayor cantidad de víctimas son mujeres. Son mujeres. Por otro lado, la mayor cantidad... ¿Aproximadamente cuántos? La mujeres versus hombres. La relación es de 1 a 4 aproximadamente. De 1 a 4. De 1 a 4. O sea, 4 mujeres sufren abusos por solo un hombre. Un hombre, sí. Okay. Otro dato relevante es que, al menos en este estudio pudimos precisar que un 8% de las víctimas son adultas. Ajá. Y el 92% son niños, niñas o adolescentes. Niños, niñas o adolescentes. Y, a ver, adolescencia se considera como de los 11 o 12 años hasta los 18. Ya, es un tema súper interesante, que eso lo debate. podríamos ver en otro espacio. Pero por dar una respuesta simple ahora. Pero para nuestro estudio ¿cómo lo consideran se ustedes? consideró Claro. la adolescencia hasta los 24 años. Hasta los 24. Sí. Desde los 11 a los 14 años, la adolescencia inicial. ya. De los 15 a los 18, adolescencia media, y de los 19 a los 24 años, adolescencia tardía. Que esto no se condice con lo que es la definición de adulto desde el punto de vista social, No, judicial, claro, digamos, claro, jurídico, claro. perdón, cuando se habla de 18 años. No, Sí, acá más sí. bien es psicosocial esa definición. Pero, claro, ustedes Sí. lo entendieron desde esa Sí. perspectiva. La pregunta que muchas veces el común de las personas se hace, bueno, pero niños menores de 11 años, niños, o sea, ni Sí. siquiera adolescentes, aproximadamente ¿qué porcentaje de niños encontraron ustedes que había sido abusado? El 40% del estudio, dejando fuera a los adultos, en el fondo concentrando, porque este estudio se concentró en la población infanto-adolescente. El 40% del estudio se concentra en niños menores de 10 años y el 60% en adolescentes. Okay. En el fondo, el 60% de las víctimas fueron agredidos en el periodo adolescente. Sí, Y eso es relevante porque mucho se habla de abuso sexual infantil. sí. Entonces es importante hablar de abuso ¿Qué es lo que sexual más impacta? infantil y adolescente. Sí, pero claro, ahí hay un dato importante entonces, porque efectivamente están ocurriendo una gran cantidad de abusos durante la adolescencia. Sí. Se supone que durante la adolescencia los jóvenes ya debieran, por ejemplo, pudieran disponer teóricamente al menos de capacidades de autocuidado. Sí, lo que pasa es que no todas las agresiones sexuales se dan, los contextos son tan diversos, los perfiles de los agresores son tan diversos, las condiciones de cuidado o los factores protectores, así como los factores de riesgo, son tan diversos que hace difícil poder precisar un patrón, de poder establecer, por ejemplo, que mientras más chiquitito tiene menos recursos, por tanto es una población de mayor riesgo. De acuerdo. Los datos demuestran que no es así. Ya, o sea, la realidad Sí. es bien cambiante. Sí. Ok, vamos a retomar el tema contigo después de una nueva pausa musical. Estamos tocando este tema difícil de la agresión y de los abusos sexuales porque queremos que esto cambie en nuestra región, en nuestro país, queremos que se transforme. Y vamos a escuchar Todo se transforma, esta hermosa canción de Jorge Drexler. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino.
zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Retomamos entonces esta importante conversación que estamos teniendo con Nelson Muñoz, psicólogo clínico, docente de la Escuela de Psicología y coordinador clínico del CAPSI, el Centro de Atención de nuestra Escuela de Psicología. Nelson, estábamos conversando acerca de este muy amplio y completo estudio que se ha realizado, que está por publicarse, acerca precisamente de la realidad de las agresiones sexuales en nuestra región. ¿Quiénes son los que agreden? ¿Quiénes son los que abusan de otros? Muy importante pregunta, porque hace un rato te mencioné que hay ciertos datos de este estudio que coinciden con otros estudios, y donde se coincide también en que la mayor cantidad de agresiones sexuales son perpetrados, son concretados por agresores conocidos. ¿Ya? Según este estudio, el 10% de las agresiones sexuales son perpetradas por desconocidos. El 10%. El 10% solamente. Solamente. Lo que nos dice que un 90% de las agresiones sexuales son realizadas por conocidos y por familiares. Por conocidos y por familiares. Claro, conocidos y familiares. ¿Ya? ¿Conocidos quiénes? Conocidos, ahora en el estudio lo que se plantea, que por ejemplo la mayor frecuencia está dada en los vecinos, los amigos de la familia, los familiares de los familiares, aclaro ese concepto, los familiares de los familiares. Familiares de los familiares. Un abuelo de un primo, por ejemplo. Un abuelo de un primo, claro, el abuelo por la otra rama por del primo, o sea, no claro. Tiene un vínculo directo familiar conmigo. Claro. Entonces, familiares de familiares, vecinos y amigos de la familia, y particularmente amigos de los padres. Y en un cuarto lugar, que este dato es bien triste. Amigos de los padres. De los padres. Hay un de los padres o madres que abusa de un adolescente o un menor, un niño. Sí, de los conocidos. Sí. Y otro dato, una cuarta categoría, que es triste, alarmante, frustrante, de los casos de este estudio, que insisto son casos donde hubo denuncia. ¿Ya? El cuarto categoría son profesionales del ámbito de la educación y o la salud. Hay profesionales de ese ámbito, llámese asistentes sociales, fonoaudiólogos, educadores, profesores. Ahora, el porcentaje no es tan amplio, pero aparece como cuarta categoría. Existe. Sí. Pero nos falta el dato más doloroso de todos. Sí, los familiares. De la población total del 100%,
así como recién mencioné, el 10% comprende a desconocidos, un 35% corresponde a los conocidos. Ujú. Por lo tanto, nos queda un 55%, Mauricio. Sí. Ese 55% son los agresores familiares directos. Familiares, eso 55%. significa padre, hermano. Sí. ¿Sí? En este estudio lo que aparece que los mayores agresores sexuales son los padres biológicos, El padre biológico. mayormente. Padres biológicos, padres legales. Ujú. Que más o menos, dato preciso no tengo, pero sobre el 90% de estos son padres biológicos. ¿Mm? Y en segundo lugar son las parejas de las madres o padrastros. Ajá. Y tercer lugar, tíos. Tíos. Me olvidé decir algo, Mauricio, el 98% de los agresores son hombres. El 98%. De o los sea, agresores son hombres. Por tanto, prácticamente podemos siempre. hablar de agresores más que Ajá. agresoras. Claro. Entonces, por eso que el padre biológico, padrastros, tíos, todos que son figuras protectoras adultas. No sé si en el estudio al que estamos haciendo referencia indagaron por lo siguiente. Trataron de vincular ese dato con algún otro. Me refiero perfil de personalidad o algún tipo de situación particular, estar sin trabajo, disfunción familiar presente o algo así, que No. pudiera explicar Sí, por en qué. términos- Porque sabemos que en muchas familias, y esto es importante decirlo, obviamente el padre biológico es quien más quiere y quien mejor protege, digamos, a sus hijos. Pero lo que tú nos estás diciendo es una realidad que sabemos que sale habitualmente en este tipo de estudios, es que hay ocasiones, que no son la mayoría, pero existen, Claro, no son la mayoría. en que el padre biológico es quien agrede a su hijo Sí. sexualmente. Porcentualmente más que ¿Qué hará otro. la diferencia que a veces sí, a veces no? ¿Habrá algo que lo explique? Sí, bueno, en primer lugar, nuestro estudio no hace un análisis de datos en los términos que tú señalaste, pero sí teóricamente hay bastante fundamento y hay bastante evidencia. En general se suele hablar de pedofilia, se suele hablar de psicopatía, Ujú. se suele hablar de trastorno del vínculo, incluso se suele hablar de un concepto muy antiguo que son los agresores incestuosos. ¿Ya? Esos son distintos como conceptos que permiten categorizar el perfil de los agresores. Ujú. Ahora, en este estudio no hicimos no se especificó ese dato. No obstante, la evidencia señala que en general los trastornos del apego, trastornos graves del apego y agresores con ciertas características pedofílicas son los que parecieran estar con mayor frecuencia. Y finalmente los agresores que tienen un carácter más psicopático. Ahora, es importante que la gente entienda que cuando hablamos de agresores más psicopáticos, estamos hablando de agresores que son menos frecuentes, pero a veces el fin que ellos tienen no es un fin sexual. Ajá. El fin más bien tiene que ver con someter a la víctima, Ejercer poder. ejercer poder, desarrollar intimidación, forzar la dominación, más que el placer sexual, digamos, es lo que muchas veces motiva a los agresores psicopáticos, que por lo general son muy poco frecuentes en situaciones de agresiones sexuales. Bueno, se nos está yendo el tiempo, nos quedan solo unos segundos, Nelson. Es un tema muy importante, me parece a mí, un tema delicado en el que queremos comunicar de la mejor manera, con la mayor claridad posible, por duros que sean los datos que estamos dando, pero queremos también referirnos a lo que es el tratamiento. ¿Es posible el tratamiento? ¿Es posible la rehabilitación? ¿Es posible la prevención? No alcanzamos a tocar esos temas ahora, así que te dejo invitado de todas maneras para 2 semanas más, Nelson, para que nos refiramos a toda esa parte que sí nos da, ¿no es cierto?, esperanza y alivio ante esta dura realidad de la que nos estuviste comentando el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio, y encantado de poder venir y poder dar continuidad a este tema que bien lo presentaste. Es un tema fuerte, un tema complejo, pero que es importante visibilizar, ¿no? Absolutamente. Así que a nuestros auditores, a quienes nos estuvieron escuchando el día de hoy, los dejamos invitadísimos de todas maneras para 15 días más, para que veamos la salida de este difícil problema que estuvimos tratando en el día de hoy. Universitaria FM 94.5 presentó Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar,
orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conducción a cargo del psicólogo Mauricio Cerda Peroiza. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.